nada, que voy a presentar yo, que gracias por venir, que perdón por el retraso por los detalles técnicos. Entonces, bueno, primero recordar que ayer fue el 25 aniversario de la insumisión, 20 de febrero, y bueno, por eso hemos hecho, hoy queríamos hacer esta presentación, que es de este libro, de Teoría e Historia de la Revolución No Violenta, de Jesús, que todos lo conocemos como Chuchi. Y bueno, entonces pues ahora ya nos va a contar. Y luego pues dentro de hacer algo pues por el 25 aniversario y tal, el viernes que viene vamos a tener también a las 7 aquí en la Pantera Rosa una mesa redonda. Bueno, primero va a haber el documental del 20 aniversario de la insumisión, que dura media horita, es cortito, y luego vamos a hacer una mesa redonda con distintos colectivos. Nos han confirmado como unos 10 colectivos sobre pues la desobediencia civil, y bueno, pues a ver qué sale pues en una mesa redonda, un debate sobre cómo se plantea y todo eso. Entonces pues poco más que eso, que muchas gracias por venir y que os vemos el viernes que viene, espero también. Muy buenas. Sí, bueno, como han comentado, me llamo Jesús Castañar, me conoce la gente como Chuchi Zamarra, entre otras cosas porque en el pueblo pequeñito de donde provengo somos 5 con el mismo nombre y apellido, Jesús Castañar, entonces usamos siempre apodos. Yo soy sociólogo, estoy haciendo ahora mismo una tesis doctoral sobre movimientos no violentos en caso de conflicto armado, mirando un poco Colombia, con los estudios de casos de Colombia, Sri Lanka y también un poco ahí Palestina, que al final hemos sacado del estudio. Entonces, haciendo esa tesis, buscando bibliografía sobre movimientos no violentos y sobre teoría, sobre todo teoría de la no violencia, me di cuenta que había muy poquito editado en español. Afortunadamente está habiendo alguna cosilla, pero hay muy poco editado sobre teorías de la no violencia y historia de esas teorías. Entonces hace 4 años, en el 2010, saqué un librito pequeñito que al principio empecé a escribirlo como parte de esa tesis y luego, bueno, pues lo hice independiente para centrar luego la tesis en lo que era. La breve historia de la no violencia, así un librillo de 100 páginas en el que se hace pues un resumen de perspectivas y autores. Este le edité yo por mi cuenta, y a raíz de la revisión y ya ir avanzando con la tesis y ir buscando más teorías más profundamente, pues fue ya cuando fue surgiendo la historia del libro que presentamos hoy, que es el de Teoría de la Revolución Violenta, que ya es un libro bastante más profundo, mucho más denso, y en el que me centro no solamente ya en la historia o presento las teorías, porque en este solo se presenta un poco y se trata de ubicar a cuando alguien lea algo de algún texto de no violencia, que puede ser fácil que se encuentren muchos en la red, pues sepa ubicar un poco qué perspectivas teóricas hay. El libro, bueno, tuve la suerte, me hizo el prólogo Pedro Oliver, que es el autor de todos los libros de una revisión de los inicios de la insumisión y de la campaña de insumisión a través de la historia de Pepe Beunza. Un poco la revisión histórica hizo él. Perico, que es profesor de historia en la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, yo tengo que decir que además de sociólogo soy activista del movimiento de objeción de conciencia. Yo en los años 90, en el 93 me declaré insumiso y entonces estaba en Salamanca. En ese momento en Salamanca estaba el movimiento de objeción de conciencia un proceso se había disuelto y se estaba volviendo a poner en marcha otra cosa, que era un grupo de apoyo. Y bueno, a través de ahí, desde entonces empecé a formar parte del movimiento antimilitarista y ha sido realmente ahí donde he ido aprendiendo todas estas cosas de acción no violenta a base de talleres, encuentros, formaciones que hacemos. Gracias al movimiento de objeción de conciencia tengo la oportunidad de entrar en la red de la Internacional de Resistentes a la Guerra.
que bueno, la historia de la Internacional se narra también en el libro y hay un capítulo dedicado a toda la historia de la insumisión, que estamos haciendo ahora el 25 aniversario de la insumisión, pero es un proceso que viene mucho más atrás, desde los años 70, en el que empieza, bueno, pues Pepe Begunza y otra serie de gente a hacer la desobediencia a los ejércitos. Tengo también la suerte de tener el prólogo o de un prefacio, uno llamado prólogo, otro prefacio de Howard Clark, que era presidente de la Internacional de Resistentes a la Guerra. La Internacional de Resistentes a la Guerra se formó después de la Primera Guerra Mundial a raíz de poner en contacto, a coordinarse entre sí grupos de objetores de conciencia o de opositores a la guerra que habían estado oponiéndose a la Primera Guerra Mundial, sobre todo en Alemania, Holanda, Francia y Inglaterra, el Reino Unido, y es una organización que sigue entonces funcionando desde 1921. Desgraciadamente Howard murió hace 2 o 3 meses y bueno, ha sido una pena que no haya podido ver luego el libro publicado. Howard tiene aquí un texto sobre no violencia, este es del año 78, haciendo la revolución no violenta. Y bueno, para comentar un poco de lo que hablo en el libro, sobre todo, bueno, podemos empezar, antes de empezar, es decir, lo que es la propia definición de lo que es la acción no violenta. Sobre todo, lanzo una idea muy importante, que es que hay 2 perspectivas muy diferenciadas entre sí, que se han venido a denominar una perspectiva pragmática y otra perspectiva ética. Son los nombres que tienen el orden. De realidad responde pues a una visión más convencional de la realidad y otra a una visión más alternativa. Dentro de las corrientes pragmáticas pues habría teóricos y movimientos que han utilizado la no violencia en sus luchas. Muchos de ellos se repasan aquí, pues, por ejemplo, en las revoluciones húngaras en el siglo XIX, revolución de Samoa en los años 20, independencia de Egipto, otra serie de movimientos en Corea en 1919 o en China, una campaña de boicot contra el imperialismo japonés. Bueno, toda una serie de movimientos, y luego hay otra serie de casos clásicos, como es una oposición a un golpe de Estado que hay en Alemania en 1920, después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, toda una tradición de movimientos no violentos que no beben de fuentes pacifistas, que no tienen nada que ver, sino que se organizan por la afectividad que hay en torno a la forma de acción no violenta. Y por otro lado estaría la otra corriente que se denomina ética, que tiene también sus varios puntos de vista. Esta corriente bebe más desde fuentes pacifistas a fuentes también más anarquistas, antimilitaristas, y eso otra confluencia. Dentro de ambas perspectivas pues no son monolíticas, hay también diferentes puntos de vista y tal. Por ejemplo, en la corriente pragmática hay desde académicos, hablando de teóricos, incluso hay militares que a partir de los años 50, con la Guerra Fría, se ponen a hablar, a imaginar cómo hacer una resistencia a la Unión Soviética en caso de invasión y diseñan pues una resistencia no violenta a una posible invasión. Entonces, desde luego, lo que puedan decir los militares sobre no violencia pues es muy diferente a lo que puedan decir perspectivas más anarquistas. Bueno, el concepto como tal de acción no violenta tiene una evolución en el tiempo, pero es precedido por los actos, por el propio quehacer. Se puede rastrear casos de resistencia no violenta desde la antigüedad. Hay un papiro del antiguo Egipto, fechado más o menos en 1200, 1300 a.C., que habla ya de un caso de una
de una revuelta de los artesanos que están haciendo las tumbas en el Valle de los Reyes y hacen una huelga porque no les pagan el salario que reciben. Luego también hay, pues en la tradición cristiana, pues hay una serie de santos que son en el siglo II, en el siglo III, cuando está el cristianismo enfrentándose al Imperio Romano, pues una serie de santos como San Sebastián, San Martín de Tours, que se niegan a entrar en el ejército y hacen objeción de conciencia. Eso no significa que sean los primeros objetores de conciencia, o bueno, entonces ni siquiera tenían ese nombre, pero bueno, es una muestra de que en todas las épocas históricas ha habido formas de acción basadas en la no violencia. La acción no violenta tendría varios principios. Uno de ellos es la no colaboración. Se puede interpretar desde tres puntos de vista como toda forma de acción política. Uno sería el más instrumental, que entonces sería basándose en los propios efectos de la acción. Entonces, en la no violencia sería el principio de la no colaboración. Se basa en la idea de que, una vieja idea que ya lanzó en el siglo XVI un francés, Etienne de la Boétie, de que la servidumbre es voluntaria. Entonces, si todo opresor necesita de la colaboración de los oprimidos para mantener su opresión. Entonces, negando esa colaboración, se puede lograr acabar con el poder. De ahí derivan toda una serie de formas de acción, como serían la huelga, que sería una colaboración económica en el ámbito laboral, el boicot comercial, no comprar un determinado producto, el boicot a otro tipo de acciones que se institucionalizadas. Bueno, todo ese tipo de acciones es uno de los principios básicos de la acción no violenta, la no colaboración. Luego tendríamos una dimensión más comunicativa. Otro de los principios básicos de la no violencia, que la diferencia de otras formas de acción, es la dimensión comunicativa. Al no utilizar la violencia, influye notablemente en cómo se percibe la forma de acción política. Tendríamos el colectivo, el endogrupo del político que hace la acción, que tiene una interpretación del mensaje. Muchas veces las acciones violentas se dirigen comunicativamente más hacia ese grupo, como por ejemplo en el caso de acciones terroristas se refiere muchas veces, más que conseguir un efecto instrumental, es una campaña publicitaria para ganar apoyos a tu propia causa. Sin embargo, eso tiene una interpretación por parte del otro grupo, del oponente, totalmente diferente. Y por otro lado hay otra interpretación del tercer eje, que sería un triángulo. El tercer vector sería la interpretación de las terceras partes, que en todo conflicto siempre hay mucha importancia de cómo pueden influir las terceras partes en la resolución de ese conflicto. Y luego, por otro lado, habría otro aspecto que se puede interpretar de la no violencia o de la acción política en general, que sería el aspecto de intercambio, de negociación, todo lo que tiene negociación. Entonces, cómo influye a la hora de darse poder de un tipo de acción que hagas o no. Entonces, cualquier tipo de acción pues tiene esa variante instrumental que consigue una cosa por sí misma, esa parte comunicativa y esa parte de negociadora, de dotarse de poder a la hora de llegar a un acuerdo para la posible resolución. Bueno, comentaba antes, en el siglo XVI ya Etienne de la Boétie lanza el concepto de servidumbre voluntaria en un librito muy cortito que escribe el hombre con 18 años o así. Y es un libro que es importante porque luego se recupera en la Revolución Francesa y se recupera sobre todo en el siglo XIX, dándole un contenido en contextos bastante revolucionarios. Y lanza la idea esa de que es posible, no hace falta acabar con el tirano, lo importante es acabar con la tiranía. Entonces muchas veces acabando con el tirano no acabas con la tiranía, y es necesaria la transformación, la no colaboración de las bases, de la gente que está oprimida, porque colabora con el opresor. Luego, históricamente, los conceptos de no violencia, bueno, en la Edad Media también hubo una serie de resistencias pacifistas, de sectas, se les considera los valdenses, los husitas,
que tenían ideas pacifistas y a veces hacían acción política, pero sobre todo es a partir del siglo XVII cuando surgen lo que se conoce ahora las iglesias cristianas, las pacifistas, sobre todo los cuáqueros. George Fox en el Reino Unido crea el movimiento de los cuáqueros, que ha sido entre las iglesias pacifistas las que más han resistido. En estos contextos se utilizaba el concepto de no resistencia. No resistencia, basándose en el discurso de Jesús en los evangelios, en el sermón de la montaña, pues se interpreta ahí. Hay toda una serie de tradición que sobre todo cala en Estados Unidos. El concepto de no resistencia se usa mucho en el siglo XIX. Los cuáqueros tienen una historia interesante en Estados Unidos, porque allí en el siglo XVII hay un almirante del rey de Inglaterra, William Penn, que recibe ahí un territorio, y el hijo se hace cuáquero y está allí de gobernador. Entonces se hace un experimento democrático, pues lo llaman el sagrado experimento, esta gente, los cuáqueros, y entran allí en contacto con los indígenas, con los nativos, las 5 naciones iroqueses, y de los iroqueses toman lo que se conoce ahora como el sistema de toma de decisiones de consenso, que se utiliza ahora ampliamente en los movimientos sociales. Los cuáqueros ahí en Pensilvania, en contacto con los iroqueses, lo toman y luego ya en los siglos posteriores lo pasan a los movimientos sociales. Entonces esta idea de no resistencia sobre todo se emplea en el contexto de Estados Unidos y sobre todo en el siglo XIX, cuando hay un gran movimiento abolicionista por la liberación de los esclavos en Estados Unidos. Sabemos que los estados del sur eran una economía basada en algodón y la agricultura, y tenían esclavos que habían traído de África, y hay un gran movimiento abolicionista que tienen ese debate sobre las formas de acción, y ellos lo llaman la no resistencia. Hay 2 importantes teóricos, que es William Lloyd Garrison y Adin Ballou, que canalizan un poco toda la ideología de la no resistencia en ese momento. Hay revistas y hay foros de debate, incluso Adin Ballou tiene otro libro que se llama No resistencia, y uno de esos debates lo tienen con un personaje muy conocido en Estados Unidos, que es John Brown. John Brown era un bandolero allí en Kansas, que no era parte de la Unión todavía, era el oeste, era la zona de frontera, tenía guerras con los indios, y entonces este hombre, John Brown, era un predicador que decía que la esclavitud era un crimen tan horrible que, bueno, el fin justificaba los medios, y se dedicaba a asaltar granjas de donde había esclavos, y los liberaba por medio de la violencia, por la fuerza, y se los liberaba y los lograba enviar hacia el norte. John Brown trató de hacer una revolución de esclavos en todo el sur, asaltando un fuerte de armas, pero ahí ya fue detenido y bueno, fue condenado a muerte. Su historia fue un gran trama en toda la sociedad norteamericana, dividiéndose entre quienes apoyaban y quienes no. Fue una de las consecuencias, de las causas de la guerra de secesión, porque ya mucha gente en el norte se decidió a apoyar una lucha armada contra el esclavismo. Incluso Thoreau, Henry David Thoreau, tiene algún texto sobre John Brown, apoyándole porque se le idealizó mucho. Los soldados iban a la guerra cantando una canción que se le comparaba con Jesucristo, a John Brown muerto en la horca, con Jesucristo muerto en la cruz. Fue un personaje muy, muy curioso. Mantuvo el debate defendiendo la acción violenta, mientras que había otra serie de abolicionistas, partidarios de la no resistencia, que defendían la acción no violenta. En ese momento, pues Thoreau, protestando contra la guerra de México, protestando contra el esclavismo y contra la opresión contra los indígenas, escribe el famoso texto de desobediencia civil, del deber de la desobediencia civil, en el que hace una legitimación de la desobediencia como forma de hacer una revolución pacífica. A la vez también estaba apoyando a John Brown, por lo tanto eso es una muestra de cómo no es fácil muchas veces encasillar autores o tendencias en pacifistas o de la corriente ética con la corriente
pragmática. En Europa, en ese momento, se estaba utilizando, en vez del concepto de no resistencia, se estaba utilizando el concepto de resistencia pasiva. Y hay una serie de movimientos y revoluciones muy importantes que se basan en la desobediencia. En Hungría, en 1857, hay una gran revolución contra Austria, y el movimiento se basa en sumisión, en no pagar impuestos y un boicot comercial. Son tres tipos de acción política muy utilizadas por los movimientos no violentos. Hay otra serie de movimientos, como por ejemplo el que pone en marcha Gandhi a finales del siglo XIX en Sudáfrica, defendiendo a los indios que están trabajando en el ferrocarril contra la segregación que había en Sudáfrica. Hay en Nueva Zelanda un gran movimiento de los maorís contra la ocupación, después de haber perdido la guerra de colonización contra los ingleses. Estaban siendo aniquilados, y hay una serie de líderes maorís, Te Witi, y crean una comunidad parijaka en la que llegan gente de todas las tribus y empiezan a hacer agricultura y a luchar por sus tierras, arando las tierras que se supone supuestamente como pertenecían a los colonos europeos. Este movimiento no acabó en éxito porque no logró conseguir toda la tierra por la que luchaban. Logró dignificar mucho la lucha de los maorís en ese momento. Luego habría otros movimientos importantes ahí en el siglo XIX. Al final, en el siglo XX, ya entrando en el siglo XX, estaría el movimiento sufragista, el movimiento de las mujeres para conseguir su voto. Sería el principio de que consiguiendo el voto conseguirían poder conseguir más derechos a las mujeres. Y sobre todo hay una tendencia más cercana a la resistencia civil y a la no violencia, que sería la de las sufragettes en el Reino Unido. En la forma de acción política hay que diferenciar entre diferentes formas que hay. Una sería la acción institucional, que muchas veces se confunde con acción pacífica o acción no violenta. Las acciones institucionales son los cauces que te da el sistema para participar políticamente, desde ir a unas elecciones a una manifestación legalizada, todo este tipo de acciones institucionalizadas. Luego habría la acción no violenta, que sería acción pacífica pero de forma no institucionalizada. Ya entraría desobediencia civil, todo este tipo de acciones. Son un conjunto. La acción no violenta se definiría como un conjunto de métodos de acción política que no incurren en la acción violenta. Y luego ya estaría en la lucha armada. Y entre medias hay como una especie de vacío que estaría yo lo he denominado violencia incruenta. Son tipos de acción política que no son comparables a la lucha armada, pero tampoco son acción no violenta y tampoco es acción institucional. Sería, desde luego, algún tipo de sabotaje que se hace ya a la escala que sea, grande o pequeña, desde quemar cajeros en un sitio o algún tipo de destrucción de propiedad. Es un tipo de acción política. Para recogerlo, los teóricos han creado el concepto de resistencia civil, que es muy paralelo al de acción no violenta y se utiliza mucho. De hecho, el tipo de estudio de acción no violenta se denomina estudio de resistencia civil. La diferencia es eso, que permite, la resistencia civil es un concepto más amplio que permite este tipo de acciones de violencia incruenta, que no hay sangre, que no hay lucha armada. Bueno, pues como volviendo a las sufragistas, pues hay un gran movimiento institucionalizado, que masivo, de muchas mujeres que luchan por el voto de forma los cauces que le dejaban en ese momento. Como no eran muchos, entonces se organizan y es cuando surgen los grupos de sufragettes, que son las que utilizan otra serie de técnicas como acción directa. Y luego utilizan mucho también la huelga de hambre. Estas mujeres las detenían
La llevaban a la cárcel y empezaban una huelga de hambre, ya tenían la estrategia de entrar en huelga de hambre, y al principio las autoridades de Inglaterra respondían obligándolas a alimentarlas, pero luego ya crearon una serie de leyes que la llamaron las leyes del ratón y el gato, que las soltaban después de cuando ya estaban muy débiles para ser un peligro cuando estaban fuera, las soltaban y ellas, bueno, cuando estaban débiles, pues se tiraban otros 3 o 4 meses hasta que volvían un poco a la actividad política. Eran las leyes de la acción del ratón y el gato. Luego también a lo largo del siglo XIX hay otra corriente de corte posiblemente más pragmático, que es todas las luchas del movimiento obrero, de cómo van creando sus formas de acción política. Por ejemplo, en Inglaterra empieza haciendo peticiones al gobierno, y ven que no funcionan y empiezan a hacer grandes manifestaciones masivas para pedir los derechos que están pidiendo, y ya llega un momento que se lanzan a la huelga general. La huelga general es una forma de acción característica de los métodos de acción no violenta, y que tiene sus defensores dentro por ejemplo, dentro del anarquismo. En el mitad del siglo XVIII es Benjamin Tucker el que hace grandes apologías de la huelga general como forma de hacer la revolución social. Y por otro lado, dentro del pacifismo, pues hay otra serie de autores que hacen llamamientos a la huelga. Por ejemplo, en el caso de la guerra franco-prusiana en 1870, hay John Ruskin en Inglaterra llama a la huelga general para que no se vendan armas a los actores armados, a Prusia y a Francia, para poder parar la guerra. Y en Estados Unidos, Elihu Barrett hace también una serie de llamamientos a la huelga general para parar la guerra en general en todo el mundo. Este tipo de llamamientos, bueno, eran muy minoritarios, pero la importancia la que tienen es que hacen eco en pensadores posteriores y en movimientos posteriores. En Holanda la tradición del anarquismo se derivó desde un principio casi hacia el anarcopacifismo. Domela Neuwenhuis crea grupos antimilitaristas, ya con ese nombre, antimilitaristas de oposición. Es en ese momento cuando antes de la Primera Guerra Mundial, cuando se crea ya el concepto de militarismo y militarización. Se está viendo un proceso de militarización, entonces crean ya el concepto de antimilitarismo y la lucha contra esa militarización. Y algunos de la corriente holandesa sería el discípulo de Domela Neuwenhuis, sería Bart de Lis, que sería un activista ya en la Primera Guerra Mundial y luego uno de los fundadores de la Internacional de Resistentes a la Guerra en 1921. Bueno, pues toda esta serie de corrientes influyen a la vez en pensadores como Tolstoy, cuando ya tiene una cierta edad. Ya es un pensador, un literato famoso, y tiene una crisis espiritual y se dedica a escribir sobre temas sociales y sobre temas políticos. Y entonces el Tolstoy da una vuelta de tuerca al concepto de no resistencia. Él empieza a conocer a los autores americanos, a William Lloyd Garrison y a Dean Ballou, y él habla ya de no resistencia con violencia. Entonces habla de la insumisión al servicio militar como forma de hacer la revolución pacífica, y luego tiene otra serie de pensamiento aparte de la insumisión. La idea tiene una frase muy interesante que luego sería recogida también por Gandhi y por movimientos más de este tipo, que es toda la gente piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Es decir, esa parte de revolución moral interior que hace falta también para construir una alternativa. Eso surge ahí de Tolstoy y tiene gran influencia, entre otras cosas, porque Tolstoy ya era un personaje muy famoso. Tolstoy influye mucho influye en Gandhi, tiene relación por carta con Gandhi, y Gandhi, bueno, sobre todo cuando Gandhi está en Sudáfrica. Luego Gandhi tiene varias campañas cuando llega a la India, varias campañas por la independencia, y en 1920 es cuando surge el concepto mismo de acción no violenta, de no violencia, en el contexto en que las movilizaciones que estaba poniendo Gandhi en marcha
se le están desbordando un poco de las manos. Y es cuando necesita ya hacer un llamamiento a que no haya violencia en las movilizaciones y crea el concepto de no violencia a través del concepto sánscrito de ahimsa. Luego en los años 30 hay mucho debate sobre, ahí empieza a surgir teorías y hay debate ya sobre el tema. Porque por un lado estaban toda esta serie de movimientos de objetores de conciencia, pacifistas que habían estado en la Primera Guerra Mundial enfrentándose a la militarización y estando en la cárcel, y Gandhi, que en ese momento había estado reclutando gente para el ejército británico, había sido reclutador. Y luego está esa interpretación de cómo sean de Gandhi en Occidente, cómo los pacifistas se traen a Gandhi a Europa y a Estados Unidos y lo idealizan un poco también todo el movimiento, y cómo se reinterpreta toda la teoría gandhiana. En ese contexto surgen, por ejemplo, los primeros tratados de no violencia, ya en 1923. Clarence Marquez publica ya Coerción no violenta, ya desde un punto de vista totalmente diferente al gandiano. Ya habla porque Gandhi hace más énfasis en la persuasión, y al igual que los movimientos pacifistas, sin embargo Case, que era cuáquero, él hace más énfasis en la coerción. Y ahí hay siempre también un debate a lo largo del siglo XX entre los movimientos que pone más énfasis en la persuasión como objetivo de la forma de conseguir el éxito de la acción política, que en la coerción. Y eso se resuelve ya en los años 60 en el movimiento de derechos civiles, cuando se elabora ya una teoría lo que se trata es de obligar a aceptar la negociación, a entrar en la negociación. Surge ya una especie de unión de los diferentes conceptos. Y luego ya, a partir de ahí, decía así, en los años 30 se crean los conceptos teóricos de los primeros tratados de no violencia, pero en el año 70 en el que se sistematiza académicamente, y eso lo hace un autor americano que es Jim Sharp, que aunque él había sido objetor a la guerra de Corea y partida de los movimientos pacifistas, a partir empieza a estudiar los movimientos y crea ya la distinción entre corrientes pragmáticas y corrientes éticas. Lo que dice es que ha habido históricamente muchos más movimientos pragmáticos a lo largo de la historia que éticos, que serían más los movimientos más gandhianos, que serían además habría dentro de serían los que piden una perspectiva más de enfoque también a más ámbitos que la mera acción política. Sería un enfoque más holista, que, como decía antes, de Tolstoy, de transformación también moral interior, de transformación algo más que política. En ese sentido hay muchos el concepto mismo de revolución cambia mucho según el enfoque que se le dé. Si es un enfoque más político y estrictamente pragmático, pues la revolución se refiere a una forma, a un cambio en la élite política, un desafío a la élite política. Sería la revolución en el plano más político. Sin embargo, desde otro punto de vista, pues la revolución hace más hincapié en aspectos más sociales y en aspectos más de otro tipo de transformación profunda de la sociedad. Y eso se ve en teóricos que hablan de la no violencia y se están hablando de movimientos no violentos, de revoluciones no violentas, y realmente hay solamente cambios políticos. Como puede haber, por ejemplo, en la revolución en Egipto hay un cambio político, pero luego tampoco hay un cambio social drástico detrás. Y bueno, decía que en los años 70 es cuando ya se crea el concepto ya no violencia, acción no violenta por la academia, y ya se empieza a ver estudios, se empieza a ver pues una serie ya de teorías de la resistencia civil. Es un poco la historia de lo que he ido contando en el libro. Tenía preparado un PowerPoint y estoy ahora un poco lanzando las ideas un poco desordenadamente, porque lo que quiero es un poco ya
parar de hablar yo y bueno, empezar un poco a debatir sobre los temas que puedan resultar interesantes, conflictivos o polémicos, porque esto tiene muchas posibilidades, sobre todo cuando empiezas a aplicarlo a contextos como el actual. Así que claro, después de esa parrafada es complicado lanzarse ahí. Y otras anécdotas que suelo contar así de cómo se lanza cómo se integra la acción no violenta en la cultura occidental, es la historia de cómo se integra esta visión de la no violencia de Gandhi en Estados Unidos en el movimiento de los derechos civiles, pero no en los años 50 sino mucho antes, y quiénes lo hacen. El caso es que en los años 40, en la Segunda Guerra Mundial, hay una serie de objetores de conciencia, unos miles en Estados Unidos, que se pasan 3 o 4 años en la cárcel pues bueno, por haber objetado a participar en la guerra, y ese movimiento está muy influenciado por un autor indio que va a Estados Unidos. Él había sido estudiante en el movimiento de Gandhi, era el estudiante y participa, y luego va a Estados Unidos y se da cuenta que hay un movimiento pacifista que interpreta como el movimiento como si toda India se hubiera vuelto pacifista así por arte de magia de repente. Entonces empieza a hablar más de este es Krishnalal Sridharani, y hace una crítica pues a esa visión tan idealizada del movimiento de resistencia, de independencia indio. Entonces esto influye mucho en los objetores de conciencia que están en la cárcel, y empiezan a poner en marcha ya en los años 40, al salir, campañas contra el racismo, contra la segregación que hay de los negros, sobre todo en el norte de Estados Unidos, donde no es tan fuerte la segregación ni el racismo, y lo hacen ya diseñando las acciones que luego se irían utilizando en el sur por los movimientos de derechos civiles. Es decir, por ejemplo, para desegregar una cafetería, un restaurante, enviaban un grupo de gente primero, como que luego que iba a hacer como un poco de señuelo, y luego iban grupos mixtos de negros y blancos y creaban el conflicto y la polémica, y luego el grupo que había antes les apoyaba y lograban ahí crear esa situación para generar la desagregación que llamaban del sitio en cuestión. Luego también organizaron viajes en autobús hacia el sur. En los años 40 recibieron unas palizas tremendas cuando llegaban a las ciudades, de palizas de hospital, incluso casi linchamientos. Pero luego en los años 60 fue un método muy utilizado por las asociaciones de estudiantes del sur, donde en los autobuses donde no les permitían sentarse donde querían o donde fuera, los llamaban Freedom Rides, los viajes de la libertad, y era la manera que tenían de actuar, ir directamente a las leyes, a los sitios donde había segregación, y tratar de cambiar. En ese contexto, en los años 50, cuando en Montgomery tiene lugar el boicot a los autobuses que inicia Rosa Parks, y que Luther King allí como reverendo joven se convierte en el portavoz, y gracias al gran carisma que tiene, pues luego ya organiza un movimiento ya a gran escala. En ese momento ya Luther King, al haber hecho manifestaciones a favor de la no violencia, pues le envían asesores que son precisamente gente de esta generación que había estado en los años 40 en la cárcel, objetores de conciencia, y entre unos y otros le acaban asesorando. Y hay uno de ellos que es Bayard Rustin. Él era negro, él era del norte, y era homosexual, y había tenido problemas en los años 50 ahí por eso, con la justicia.
Entonces el Bayard Rustin, en vez de participar directamente, lo que hace es crear otra asociación, y fue un poco el estratega luego de las campañas de Luther King. Estamos hablando en principio de los años 55 y hasta el 68. Luther King va poniendo una serie de campañas contra la segregación de los negros, de los afroamericanos en Estados Unidos. Incluso luego ya se vincula también a las campañas contra la guerra de Vietnam, en la que los confluyen también pues todos los movimientos de la época, desde los estudiantes a los pacifistas radicales, estos autores que estaban desde los años 40. Y ahí es cuando ya se lanza toda la serie de debate sobre obstruccionismo, las nuevas formas de acción política que estaban proponiendo esta gente, que eran muy ajenas a la tradición del pacifismo. Un tipo de acción directa ya más coercitiva, más basada en la desobediencia civil que en manifestaciones o en otro tipo de acción política. Bueno, sí, vamos a ir abriendo un poco el turno para parar el carro. Histórica, ¿no? Y de lo que estamos hablando, también se me cruzan ideas respecto al debate que podemos tener la semana que viene, pero esta mañana he leído un artículo de Tika Fong que publicaba ayer el Público sobre el 20 aniversario de la Inquisición y la desobediencia, algo así lo llamaba, o desobediencia legítima. Y ella hacía una comparación con que el movimiento de la insumisión en el Estado español no tiene parangón en toda Europa y probablemente solo puede ser comparado a nivel social con algo parecido con la resistencia a la guerra en Vietnam, ¿no? En Estados Unidos y en ese contexto. Tiendo a pensar estos últimos tiempos que la insumisión tuvo mucho arraigo aquí, como está teniendo también ahora, por ejemplo, las campañas de stop desahucios, porque hay una implicación, digamos, vivencial, personal, muy fuerte entre la gente que, por así decirlo, es más activa en esos movimientos de desobediencia, de resistencia civil, porque hay una implicación directa, ¿no? ¿Eso es así, o tú has podido ver que eso es así a lo largo de la historia? ¿Hay otros factores que van más allá de una necesidad, digamos, más vital o con la situación personal de la gente que se moviliza desde una óptica de resistencia no violenta? Sí, bueno, en cada movimiento, claro, por supuesto tiene sus propias circunstancias. Hay muchos movimientos que surgen como respuestas a procesos de ocupación imperialista o colonial, y es como una lucha que tienen que hacer contra un enemigo que tiene todas las armas, que tiene todo el poder. Entonces acaban inventándose esa otra serie de resistencias que les permite pues no ser avasallados, no ser finiquitados. Y claro, personalmente luego está toda la otra tradición pues de objetores de conciencia que surgen pues desde la Primera Guerra Mundial, que es el primer momento que hay movilizaciones masivas de objetores de conciencia, y ya hay miles de objetores en bastantes países, pero sobre todo en el Reino Unido. Y sí, otro tipo de movimiento sería contra el racismo, como entre el de los derechos civiles, o también en Sudáfrica contra la apartheid. Son movimientos que tocan mucho la parte personal y la implicación luego social que ello conlleva. No sé si te estoy respondiendo. Sí, no, claro, es que es difícil hacer comparaciones, porque son circunstancias siempre diferentes, y también lo que cambia mucho son la cultura. La cultura, no solo la cultura en general, sino la cultura política, de dónde se parte, si se parte ya de estrategias que las ha puesto en marcha un movimiento determinado con su determinada trayectoria, o es un movimiento que surge más espontáneamente como respuesta bueno, como estamos hablando, a lo mejor respuesta a una determinada situación. Yo quería preguntarte
Al leer el título del libro, el índice, un poquito así, habla todo el rato de la no violencia, digamos. Entonces, el concepto de desobediencia civil, en relación con la no violencia, no sé, yo, por ejemplo, igual me he sentido más identificado normalmente con una desobediencia civil. Entonces, no sé si de pronto me ha surgido esta duda, digo, anda, tú lo utilizas también, he visto ahí dentro del libro. Sí, sí. Pero esa relación, ¿cómo es esa relación? No me refiero solo conceptual, sino, claro, tú utilizas o partes de la idea de la no violencia, pero claro, está ese otro concepto, ¿no? Claro, eso es... Y luego una pregunta dos sería un poquito, desde el punto de vista de la no violencia, no sé, digamos, en los últimos años, ¿cuál sería tu radiografía de la realidad social, por ejemplo, española, por decirlo así? De los movimientos, no sé, yo, mi percepción personal sería, digamos, que sería, la violencia sería, en estos momentos, casi peor visto que nunca. No siempre ha sido así, más en una situación, por ejemplo, de crisis económica así tan aguda que, bueno, pues se podría ofrecer a altercados casi espontáneos frente a las instituciones o bancos, pero ¿cuál sería tu radiografía en estos momentos, ¿no? Desde el punto de vista de la violencia? Vale, pues empezando con cómo encaja la desobediencia civil dentro de la no violencia. La desobediencia civil sería un tipo de métodos de acción dentro de los métodos de acción de la no violencia. La desobediencia civil tiene una definición, bueno, tiene la trayectoria. Se crea el concepto en Thoreau, lo crea Thoreau en el siglo XIX, pero es recuperado por Tolstoy y por Gandhi, y sobre todo se pone de moda, por decirlo así, en Estados Unidos a raíz de las acciones del movimiento de derechos civiles y del movimiento contra la guerra de Vietnam. Y a través de ahí hay ciertos teóricos como Habermas o John Rawls, teóricos de la ciencia política más que crean ya, lo incluyen dentro de sus teorías generales de la idea de la democracia. Entonces ya hay como una especie de definición que es un acto de desobediencia intencionada, pública, colectiva, en que se asumen las consecuencias. Que muchas veces hay otro tipo de acción de desobediencia que a lo mejor no cumple todos estos requisitos, pero no significa que no sea legítima. Muchas veces se utiliza ya el desobediencia civil como calificativo ya de que es legítimo. Si logramos que esta acción que estamos haciendo es desobediencia civil, es legítimo. Muchas veces es desobediencia política en otro sentido. Simplemente son como términos para aclararnos. Y yo creo que es eso, una parte de la desobediencia civil. Luego habrá movimientos que opten por la desobediencia civil y por otro tipo de formas de acción, puede ser violentos o no, o institucionales o no, y otros movimientos que utilicen más otros. Desde luego la desobediencia civil contiene las características estas que mencionaba antes, de instrumentalmente logra paralizar hacer una coerción a través de la no colaboración, porque logra paralizar el sistema. Tiene esa ventaja comunicativa de no utilizarse la violencia, no crea una distorsión hacia los puntos de vista que puedan tener el otro grupo o tercero, y luego te empodera para poder llegar a una negociación. Y luego ya, centrándonos más en lo que es la radiografía así de la situación actual, yo como anécdota puedo comentar, cuando yo vivo así en Extremadura, cuando fui a unas movilizaciones del 15M, me sorprendió muchísimo el cambio que había percibido en las movilizaciones, de cómo se había asumido la no violencia, además como parte de identidad del movimiento. No sé, en parte será también por todo el trabajo que se ha hecho desde los grupos no violentos, pero también es como una asimilación ya del modelo de lucha que
se quiere. Desde luego yo creo que el problema que hay es que muchas veces se confunde no violento con pacífico. Es decir, ir a una manifestación no violenta muchas veces es una manifestación pacífica en la que no hay ningún problema y no se quiere que haya problemas, pero a lo mejor una acción no violenta requiere más un momento de desobediencia civil o un proceso de hacer una sentada fuerte y bloquear una calle. Yo creo que ahí es el debate, todavía el paso grande que hay que dar. Ya se ha asimilado la movilización pacífica, de que yo creo que ha sido sobre todo a través de la experiencia de ETA, a lo mejor de Jarray y de otros movimientos así en el Estado español, en que se ha visto desde el otro lado. Entonces hay un rechazo ya hacia esa forma de acción violenta, pero todavía falta dar ese paso de la acción no violenta. Es algo más. Hay que hacer un poco de coerción, de obligar, paralizar el sistema, negarse a pagar impuestos, desobediencia por otro lado. Hay muchas formas y muchas imaginativas, y la historia da muchos ejemplos de cómo se ha utilizado imaginativamente y en contextos, como decía, muy dispares. Yo creo que este es el pie también para el debate un poco de la actualidad, de cómo está la situación ahora. Y aparte ahora se habla muchísimo más de desobediencia civil, pero no de no violencia. Otra cosa es que verdaderamente yo creo que se habla mucho, que esto igual sí que es más para la semana que viene, de la desobediencia se utiliza como discurso, como enganche, pero que luego es difícil llegar a ejecutarla, sobre todo cuando existe a la hora de conseguir esa implicación individual con una repercusión colectiva. Es que faltan medios concretos. Entonces, por ahora, de todo lo que se ha hablado de desobediencia civil desde el 15M hasta ahora, pues lo de los stop desahucios es lo más concreto que se ha llegado a hacer, ¿no? Que ha tenido éxito. Pero el resto de las cosas siguen teniendo una dimensión pues bastante interesante. Sí, pero parece muchas veces que la desobediencia civil es como más que una cosa concreta de una acción que se va a hacer, es como una marca queremos hacer desobediencia civil, pero hacemos lo de siempre. Es como una actitud más que un proceso de hacer una campaña larga en el tiempo. Es decir, en este momento vamos a hacer ahora una desobediencia en este tipo, en este otro momento luego lanzamos otro. Un poco la planificación esa estratégica meditada y tranquila y muy debatida que se tiene que hacer así en movimientos. Sobre la figura de Gandhi, por ejemplo, ¿qué importancia tiene realmente en el conjunto de lo que es la no violencia? Porque recientemente salieron unas no recuerdo respecto a su opción por la no violencia, eso, pero salieron unas biografías que como que criticaban la figura de Gandhi en su ámbito más personal, de machista, de algunas otras cosas. Pues, ¿Gandhi como tal es el líder de la no violencia históricamente, o por ejemplo tiene más importancia Martin Luther King o Rosa Parks u otros que se suelen más? Yo creo que Gandhi ha quedado también como un icono, y todo esto. Y ha habido otros movimientos, como por ejemplo en Estados Unidos se ve muy bien esta evolución de que hablaba de los objetores de conciencia que llevan desde los años 40 y teorizando y tal, son los que inventan las teorías nuevas las formas, teorías y formas de hacer acción política diferente. Asesoran a Luther King, y Luther King sería un personaje público el que da más la cara, pero hay otra serie y suelen ser más colectivos, más teóricos. No solamente estaría, por ejemplo, David Dellinger o Barbara Deming, que tienen artículos realmente, libros realmente interesantes sobre el tema. Y también es curioso cómo tanto Tolstoy como Gandhi como Luther King eran partidarios de una visión de la no violencia más holista, enfocada a todos los aspectos de la vida, y cómo se les cómo se les ha criticado esas contradicciones internas en su vida personal, tanto a Tolstoy con las relaciones con su mujer, a Gandhi e incluso a Luther King. También el tema de
pues que trataban de sacar escándalos de faldas con Luther King para eso, deslegitimar un poco toda esa visión en el plano personal, deslegitimar esa idea política. Pues como decía, hay muchos otros autores no tan conocidos que tienen visiones muy lúcidas, incluso tratados más sistemáticos, porque ni siquiera Tolstoy o Gandhi o Luther King tienen libros o tratados sistemáticos sobre acción política, sobre no milicia. Gandhi tiene su biografía más que nada y un montón de artículos pequeñitos, tiene mucho escrito, pero no una gran obra sistemática. Él decía: mi obra es mi vida, y es un poco lo que él decía. Y luego, por el cambio, hay ya autores que ya empiezan a escribir, a teorizar y a hacer un debate teórico, estratégico, sobre todo qué pasos hay que dar. Pues unos hay que dar 4, otros hay que dar 7 y un poco ese debate teórico lo llevan a cabo pues más teóricos. Y luego está también relacionado con los movimientos. En la Internacional de Resistentes a las Guerras también antes de la Segunda Guerra Mundial hay debates sobre qué hacer para parar lo que viene, y hay una propuesta de Bart de Lee de desobediencia en todos los ámbitos, de hacer no violencia en todos los ámbitos, pero no sería una propuesta pues de revolución general, claro, que necesita participación de toda la gente y no tiene lugar. Yo creo que eso, que hay que evitar ese tipo de... Cuando una persona ya se convierte en personaje, en icono, muchas veces eso cae en ese tipo de cosas, descalificando personalmente, se descalifica el mensaje cuando está sobrevalorado una cosa. Yo creo que en los ámbitos en los que se simpatiza con la desobediencia civil o con las luchas de acción no violenta, siempre parece que lo que andamos buscando es precisamente un poco de lo que estamos hablando aquí también, un catalizador, ¿no? Un catalizador entre una gente que puede tener más o menos una motivación, lo que decíamos antes, personal o política o tal, una ideología, digamos, y lo que consigue encadenar esa motivación, ese compromiso más intenso, ¿no? Con unas capas de la población más generalizadas, ¿no? Pues como ocurrió aquí con el movimiento de la insumisión, en su momento esa comparación, digamos, entre el tirón que ejercieron esos 20.000 insumisos sobre 170.000 objetores de conciencia, ¿no? Y sobre las implicaciones sociales que hubo en los procesos judiciales, las detenciones, los encarcelamientos de insumisos, en el entorno familiar, en el entorno social más cercano, pero también en ese magma que se creó entre toda la población, ¿no? O volviendo a la situación más actual, el tema de estos desahucios. Son circunstancias concretas en las que gente determinada se moviliza para evitar desahucios, tiene una repercusión mediática, pero al mismo tiempo engancha y se recogen, ya no recuerdo, más de 1,5 millones de firmas en apoyo a unas propuestas concretas, ¿no? A veces parece que estamos un poco preocupadas con no conseguir encontrar qué es lo que claramente puede producir esa conexión, ¿no? Entre, digamos, la gente que podemos considerar los más activistas o más intensamente comprometidos con estas cosas, con capas más extensas, ¿no? De la población. Yo creo que eso es un dilema también que siempre está ahí latente, ¿no? Sí, es que además la mayoría de las estrategias de la acción no violenta necesitan, si sobre todo son las estrategias de no colaboración, necesitan de una gran participación masiva de la población para tener éxito.
Entonces siempre pues es lo que dice, encontrar esa llave mágica que permita de repente que todo el mundo se incorpore. Eso ya depende mucho de las motivaciones y a veces también de contextos externos, ya no solo que depende del propio movimiento, sino un desencadenador externo, una situación, de repente hay una guerra y se moviliza toda la gente, o de repente hay un cambio en el contexto. Lo que pasa es que si ya hay un movimiento ya preparado, una red de ahí de movimientos que están unos en un lado, otros en otro, ya hay una cosa creada ahí, ya se puede poner en marcha cuando hay ese desencadenador, que muchas veces se estancan esos movimientos ahí muy largos en el tiempo. Y luego estaría la visión tradicional de los movimientos pacifistas o antimilitaristas, sobre todo la idea que tienen en Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, al verse tan minoría con respecto a la sociedad, es decir, bueno, y lo hemos vivido muchas veces, de cómo un grupo pequeño de activistas podemos generar un debate en la sociedad, que luego sea el debate, otros actores a lo mejor, pero ya se ha creado el debate, crear ese debate que luego busque la transformación que queremos, pero luego eso a la hora de la verdad pues es complicado. Es lo que permite parar una guerra, si se para o no se para, si se logra ya haber tenido ese debate previo. Yo me he preguntado a veces el título no violencia tiene que la población que lo rechaza, gente más activa, para mí lo rechaza, dice que esto en colectivo, ¿podrían decir en colectivo no violencia? Lo que se utiliza para evitar este tipo de rechazo es el concepto de resistencia civil, que es parecido pero no es exactamente lo mismo. Es una resistencia que no cae en la lucha armada, ni terrorismo, ni guerrilla, ni en este tipo de formas, y permite un sabotajes también que a lo mejor no entrarían dentro de la acción no violenta. Esa es la manera que se ha utilizado en Palestina, por ejemplo, utiliza más el concepto de resistencia civil que no violencia. En otros sitios no. No es lo mismo exactamente, porque esa contención de la violencia para mí es la diferencia en el plano comunicativo, cómo se enfoca desde los medios de comunicación o cómo se interpreta desde otros sitios. Va a cambiar mucho si hay un poquito de violencia en un movimiento, rápidamente va a salir, se va a exagerar para crear legitimar la represión o legitimar las leyes que vayan a salir después o otro tipo de cosas. Muy bien, la violencia como tal es un método, no es un fin. Claro, como tal método puede ser utilizado para fines que tampoco son tan. Yo entiendo que el antimilitarismo o el pacifismo lo que buscan como fin último es una nueva sociedad en la que de la justicia, la igualdad, la libertad, que desaparezca la explotación, la discriminación, todas esas cosas. Pero claro, en un momento dado puede utilizarse la no violencia con otros fines, igual que la desobediencia civil. Sí. También muchas veces se hacen llamamientos a la desobediencia civil, aquí hemos visto cuando gobernaba Zapatero, pues del PP, ¿no? O sea, de que le decía no pagar el IVA o cosas así, ¿no? Pues claro, todas las cosas que son métodos tienen un riesgo de manipulación muy grande, ¿no? Entonces a veces, y además muchas veces se han puesto ejemplos con las revoluciones de colores estas que había por Europa Oriental, que se agregaban a veces en algunos países de métodos no violentos, ¿no? Que se decía que en realidad lo que buscaban era derrocar regímenes que no eran próximos a los Estados Unidos y que entonces pensaba que fueran próximos. Pues creo que eso muchas veces también se utiliza para desprestigiar a la violencia. Claro, porque se utiliza desde ese punto de vista pragmático. Una de las acusaciones que se hace a este teórico, a Gene Sharp, que ha recopilado todos los métodos, ha sistematizado mucho todo lo que es la acción no violenta, es que se utilizan sus ideas o que ha tenido apoyo de la CIA para difundir sus ideas en Birmania, en Serbia, por no hablar en general, en esos sitios, y en Cuba también se han traducido sus libros al castellano para ser usados en Cuba, como
es un desprestigio que se hace hacia SAR, pero en realidad es un método neutral. Yo, mira, en el caso que estudio yo en Sri Lanka, hay momentos en los años 60 en los que los cingaleses llegan después de la independencia, hacen una ley y niegan el idioma tamil a los tamiles. Entonces dicen solamente el cingalés. Y los que están presionando ahí para ellos son los monjes budistas, que empiezan a hacer huelgas de hambre y a hacer manifestaciones y a hacer un uso de la no violencia con un fin claramente discriminatorio, en ese caso por el nacionalismo cingalés. El mero uso de un método no te da la razón. En eso Gandhi tiene algunas frases interesantes sobre su teoría de la verdad. Para él la verdad no es algo relativo. No sé si tengo la verdad, pero si utilizo la violencia, por lo menos me aseguro de que si no tengo la verdad no estoy creando un problema mayor, no estoy cometiendo un crimen en mi acción política. Y luego también otra faceta que la violencia resulta mucho más atractiva, las fotos. O sea, estoy convencido de que las fotos que salen de quemar coches de la policía o ese tipo de acciones así siempre resultan mucho más atractivas que para la gente joven, sobre todo, que la acción de violencia. Entonces, la selección que ejerce a veces la violencia en determinados sectores o en determinadas gentes siempre es mucho mayor que la no violencia. Yo considero que también de una forma más relativa, ¿no? Y que también ahí tienen su influencia hasta qué punto la pedagogía del poder o de los medios de comunicación de masas en manos del poder quiere contribuir o no a ello, porque recordaréis ese famoso debate sobre la inconveniencia de informar sobre los atentados de ETA y tal, es decir, que también eso se modula con el tiempo, ¿no? Según interesa o no al poder, pues se puede emplear o no se puede emplear. Yo creo que fundamentalmente al poder le interesa mucho que fomentar el atractivo de esas imágenes para deslegitimar las luchas, básicamente, ¿no? Yo también lo pensaba cuando hablas del pragmatismo, ¿no? Yo pensaba ahora que por puro pragmatismo el uso de la violencia, obviamente en las calles o en determinadas acciones, está claro que va a asustar o va a separar de la movilización a esto que llamamos la mayoría social, ¿no? Eso es así. En estos tiempos, lo hablábamos antes en una tertulia conmigo, ¿no? En estos tiempos en los que es difícil, pese a la gravedad de las cosas, mantener una movilización constante, es obvio, por una temática movilizar a la gente entre manifestaciones seguidas y ya la participación empieza a descender, es bastante peregrino pensar que la revolución llegará entrando a sangre y fuego en la Moncloa, ¿no? Es una cosa bastante obvia que no va a suceder así, ¿no? Entonces, todo lo que dirija hacia esa imagen al imaginario social, pues lo va a asustar a la mayoría de la población. Entonces, aunque fuera por mero pragmatismo, deberíamos de tener claro, yo creo que también un poco lo que comentaba Xavi antes sobre el tema de hasta qué punto está deslegitimada actualmente la violencia y cómo se asume eso también de una forma natural que decías tú en el 15M, ¿no? Pues yo creo que por unos cauces u otros, claro, estoy convencido del valor de la no violencia, ¿no? Pero incluso desde un punto de vista más pragmático, más, digamos, aséptico, parece que no tiene mucha lógica actuar de una forma, digamos, desordenadamente violenta, ¿no? O a impulsos más literarios, ¿no? Porque si es verdad que, por ejemplo, la lucha en Gamonal tiene una raíz muy de los problemas en un barrio, luego mi visión personal, no estoy ahí intentando hacer verdad de esto, es que en otros sitios se adopta por mimetismo, ganas de pasar un rato emocionante, etcétera, ¿no? Pero no por una necesidad cercana, real, y sobre todo eso, que además es socialmente contradictoria, ¿no? Porque lo que consigues por un lado lo pierdes por el otro cuando te
según qué cosas en la calle. Sí, es que hay un aspecto emocional, visceral, que muchas veces es saber canalizarlo hacia otro tipo de acción. Muchas veces lo que te pide el cuerpo es salir de la piedra rápido, porque lo que siente ya es rabia ante la situación que está viviendo. Entonces eso a través de la participación en colectivos, al debate, sobre todo eso, el debate colectivo, no solamente acción sin pensar, la reflexión de toda la vida, pues la que lleva hacia una estrategia y hacia un buscar objetivos, porque ahora también falta mucho el objetivo de general, donde hace falta, se ve que se hace patente, yo creo cada vez más claro que hace falta un cambio de sistema. Ya sale mucho ya el concepto de bipartidismo y cómo la democracia ya es una democracia bipartidista que no deja participación a otros colectivos. Pero falta el objetivo. Queremos esto para que pueda unificar a toda la sociedad. Sería un buen trabajo normal para la historia de la violencia en la tierra y historia de la no violencia. Sería además que el resultado que mejor que peor. Es decir, es un debate bueno también. Sí, pues la violencia desde luego tiene su forma. Es normal, hay una parte agresiva del cuerpo humano que hay que sacarla, y si la sacas contra un blindado, pues mucho mejor, ¿no? Que consigues cosas y corre la voz y todo eso. Luego la violencia en el espacio del gobierno, los políticos no obedecen. Habrá que ir al chalet del que tiene medio mundo a su favor, comprado económicamente. Habrá que ir a gente que manda de verdad, de la buena, ¿no? Luego pienso que en la historia de este código de la violencia y la no violencia, pues igual las dos son necesarias. Igualmente también la conoce, llega con la síntesis que nos puede ayudar a desde aquí, desde el camino. De la historia de la violencia, como me conozco, pues yo creo que ofrece de nuevo garantías, yo creo, con una buena mentalización, de que tiene éxito. Tenemos un poder que usa la persona, los colectivos, la coordinación de colectivos, no sí, esto que está comentando me está viniendo a la mente dos estudios teóricos ahora bastante recientes que hablarían sobre eso. Uno es de Wendy Perlman, que habla sobre Palestina y la intifada y analiza los movimientos violentos y los no violentos. En Palestina es un caso en que ha habido las dos cosas, movimientos no violentos y movimientos violentos, muchas veces en paralelo, incluso desde además no solamente un grupo armado, sino varios grupos armados. Y la hipótesis que lanza es que la acción armada surge cuando la sociedad no está organizada y claro, tiene que responder a esa situación de ocupación militar que están viviendo, tiene que responder y es un momento en que no tiene otra organización y responde pues con la lucha armada, mientras que cuando en los momentos en que la sociedad está más estructurada, más organizada, tiene sus comités de resistencia, tiene su forma, y entonces recurre pues efectivamente a utilizar esas redes que ya están creadas para movilizarse, que es cuando en el contexto sobre todo en la primera intifada, cuando se activan todo ese tipo de redes. Y luego hay otro estudio de hace un año o dos de dos investigadoras americanas, de María Stephan y Erika Chenoweth. Que ellas son expertas en terrorismo y lo que hacen es estudiar cuantitativamente en 323 movimientos violentos y no violentos en el siglo XX y hacen estadísticas, saber cuántos han tenido éxito y cuántos no. La verdad es que cuantitativamente son hay más movimientos violentos que no violentos, pero las tasas de éxito en caso de los movimientos no violentos que luchan así por un cambio de régimen es un 60%, mientras que movimientos violentos un 30%, así en general. Luego va estudiando luchas contra la colonización, movimientos de secesión. En el movimiento de secesión pues hay 4 no violentos y los 4 fracasan. Es un poco hablando en general. En general las tasas de éxito son históricas, ya por experiencia histórica son más elevadas las de los movimientos no violentos, y sin embargo hay una percepción social de que es la violencia lo que funciona.
Y cuando la violencia luego genera también una serie de problemas en el postconflicto, una vez que se ha acabado, o sea, imagínate que si triunfa la revolución, pues hay una serie de víctimas y una serie de problemas que generan luego una transición más complicada siempre. Ya no sé. La parte de la preparación del personal, de entrenarse, clave para dos posturas, yo creo. Entrenamiento, ¿verdad? Tiene que tener un objetivo más o menos claro. Y luego las acciones, cómo las hacemos. Yo creo que esa fue una de las grandes aportaciones de Gandhi, de decir, no solamente hacerlo, sino prepararse y entrenarse para responder, porque luego muchas veces el cuerpo te responde de una manera más instintiva, pero cuando ya tienes así experiencia, lo que te sale instintivamente es, a lo mejor en un conflicto así, en una manifestación con la policía, es para parar, tranquilizarte y sentarte, porque ya has vivido esa experiencia otras veces y sabes que es la forma más segura no solo para ti, sino para todos los que están a tu alrededor, el mantener la calma y sentarte. Y eso hablando ya de reacción instintiva, luego ya hablando de planificación estratégica, pues mucho más pensado, claro. Me ocuparon la educación que necesitan. Lo que los porcentajes, de pronto, lo relaciono con una pregunta que quizá no tenga fácil respuesta en realidad. Cuando comentabas tú la necesidad de que sea amplia la desobediencia, no sea un grupo pequeño, pero tiene que ser generalizado. ¿Hasta qué punto tiene que ser generalizado? ¿O qué punto es una pregunta un poco qué porcentaje de población? Es un poco tonto, pero en el que, digamos, puede dar un salto cualitativo en el que ya por otras experiencias que haya habido a lo largo de la historia, en el que ya la percepción ya general es que aprecian ya y ya se generaliza ese cambio, esa nueva percepción de ese... Por ejemplo, el caso de la insumisión es un caso bastante emblemático de eso, porque en el resto de Europa también había movimientos donde había servicio militar, había movimientos de objetores de conciencia, de insumisión, similares, con las mismas estrategias, las mismas reflexiones muchas veces. Sin embargo, eran minorías y no lograban esa trascendencia social que tuvo aquí, que además se fue retroalimentando. Al haber más presos había más visión, entonces había más jóvenes que se sumaban a la estrategia. ¿Cuándo? Pues en realidad el cuándo sería cuando es capaz de parar la máquina. En realidad la efectividad, pues tanto de la acción violenta como de la acción no violenta, es cuando lo que llaman los teóricos la disrupción, cuando logras paralizar el sistema, entonces es cuando ya no se puede seguir funcionando y hay que lograr, tiene que se fuerza un cambio. Entonces cuando la desobediencia es suficiente, tan masiva que ya genera la posibilidad de seguir funcionando, pues ese sería el número óptimo. Y en el caso de la insumisión, por ejemplo, no se llegó del todo con el número de insumisos, pero sí con el número de objetores. En los últimos años se creó un debate y una deslegitimización ya tal que hacía inasumible ya para los gobernantes seguir manteniendo una cosa que tenía ya tanta oposición por parte de sectores que muchas veces antes habían apoyado tradicionalmente el servicio militar. Esta reflexión sobre los números también, porque recuerdo que batallitas, ¿no? Yo recuerdo que uno de los primeros debates que hubo cuando se adoptó la estrategia de insumisión era a partir de qué número de presentaciones de gente comprometida que se decidiera hacer la insumisión se iba a arrancar con la campaña, ¿no? Y de hecho, me parece que los 47 o 57 iniciales no era un número que resultaba muy satisfactorio, ¿vale? Se había pensado en una cifra más, o sea, 100 personas, ¿no? Y aún así se arrancó con esas dudas y bueno, luego vino todo esto. O sea que esas cosas también, como tú bien decías, matemáticamente es difícil sostenerlo. Sí, también hay un efecto dominó, que a lo mejor para lanzar la campaña
pues no necesitas de repente que vaya a hacer todo el mundo eso, sino lanzar la estrategia, y muchas veces si se extiende pues triunfa, y si a lo mejor si no se extiende genera ese problema, pero no, y ese debate, pero no logra acabar ahí, se mantiene esperando ese momento. Y luego está la preocupación porque has conseguido con la violencia, hay que mantener la violencia, ¿no? Claro, muchas veces pasa eso. De todas maneras, con la discusión, yo creo que es un punto de partida muy importante, que tampoco igual cuando estábamos ahí muy metidos al principio, igual no teníamos la suficiente capacidad como para analizarlo así, es una mayoría social muy clara, favorable no tanto a la insumisión, sino contra el servicio militar obligatorio, con lo cual el punto de partida, digamos, era muy espectacular, como pueda ser ahora mismo, pues no sé, me imagino los desahucios, pues yo que sé, pues andará así, el 80-90%. Y luego también, cuidado, no es lo mismo, por ejemplo, que, no sé, no voy a defender yo mi tierra, pero en Navarra fue muy espectacular, en Navarra. Que igual, no sé, no voy a menospreciar tampoco a Soria, pero igual no fue tan espectacular en Soria. De hecho, en Navarra yo creo que los porcentajes de insumisión y de objeción, pues a saber cómo quedaba la cosa. Sí, muy masivos. También. Entonces, ¿por qué Navarra, por ejemplo, igual más? Pues podrías incluso buscar ahí los porqués, pero desde luego el cómo estaba claro. Pero yo creo que la mayoría social eso es una cosa importante, porque cuando Pepe Beunza se declara objetor, pues no sé cómo sería aquello, sería una locura, vamos a hacerlo así. Ahora diríamos, mira, fue el primer objetor y tal, que es Pavila y tal, cómo lo vio él, pero no, sería casi analizado de luego. En un régimen que no lo iban a fusilar, digamos, pero bueno, oye, no sé cómo decirte, que igual con un poco más, no sé por así. Hombre, eso es lo que comenta Xavi, que eso pesó mucho también en el momento del arranque de la campaña, esa legitimación, no del ejército en general, sino además de este ejército, ¿no? Eso fue potente. Pero yo creo que el tema de mayoría social es o sea, eso, no sé, cualquier campaña, además en cualquier, yo creo que cualquier cosa, hay veces pues que no. A mí, de todas maneras, creo que en el tema ese de la violencia, yo creo que haya habido una evolución social. No digo que pueda haber ahora con la crisis, digamos, atenciones en la medida además que las instituciones no responden a las expectativas de un movimiento o de la mayoría o de la gente, pues que pueda haber reacciones, digamos, casi viscerales. No digo, pero ahora mismo yo me quedo flipado, por ejemplo, todo el 15M, en la época de la insumisión, yo creo que habría habido bastantes más jaleos. Bastantes más líos, me refiero de reflexiones en el movimiento en torno al tema, contradicciones, líos con la policía, vamos, yo creo que eso seguro de más. Y ahora, por ejemplo, fue una cosa, pues no sé, yo no recuerdo del 15 ventas, en todas las plazas de España, ocupando con líos, con... No sé, a mí me parece que eso está en general en franco, o sea que me parece bien además. Un tipo de valores así que, digamos, que valoren más el conseguir la mayoría o el movilizarse que el ejercer la violencia, digamos, incluso pudiendo ganar, no sé cómo decirte. Pero la mayoría a mí me parece que ese es el factor clave. Sí, en el caso de Navarra que has mencionado, ahí ya sí que creaba grandes problemas en la cárcel, sobre todo en las cárceles, porque no había sitio ya para meter a tanto insumiso. Y los juicios eran todos los juicios duraban un minuto. El centro era insumiso, la mitad de la población. Y los juicios duraban, el juez decía ni testigos ni nada. O sea, declaraciones del abogado defensor, del fiscal y sentencia y está. Sí, un poco también engarrafando con eso que decíamos, de esos desahucios, de la experiencia vital, de todo eso, pues ahí, claro, pues supongo que también en parte tino político, digamos, atinar políticamente, pero también en la coyuntura que se junte en un momento crítico, ¿no? Vamos a seguir buscando. Sí, que los debates teóricos muchas veces están
los factores internos, los que son el propio movimiento, que esos son los teóricos de la acción no violenta, más bien los pragmáticos, pero bueno, en general los que estudian la acción no violenta inciden más en los factores internos, es decir, las estrategias que han planteado los movimientos y tal. Y luego a lo mejor los estudios más sociológicos o politológicos de los movimientos estudian más la estructura de oportunidades políticas, cómo es un factor externo el que determina si se tiene factores externos ajenos al movimiento lo que determinan. Son las dos cosas. Está claro que hay factores internos y externos y cómo coinciden, cómo llegan a coincidir, pues en un momento dado en el tiempo. Muchas veces le decía, si está el movimiento pero está el oponente, el Estado muy fuerte, pero llega un momento que tiene una crisis, pues si está el movimiento activo, pues es cuando puede ir a por él. Es que a mí me da la impresión de que preguntaba cómo hacer la estrategia para conseguir la mayoría, y la respuesta ha sido no, es que para que funcione algo ya tienes que tener la mayoría, ¿no? Entonces es un poco, ¿no? Ese es lo que claro. he contestado. Entonces que a veces también dices, bueno, ¿cómo pensamos esto? ¿Cómo hacemos esto para que tenga éxito? Y sí, pues que hay que seguir funcionando, hay que seguir haciendo cosas, pero el éxito de algo que muchas veces no está, a lo mejor tú lanzas una campaña que tiene, pues que es súper buena, que tal, pero en ese momento por AVE o lo que sea, pues no cuaja, pues esa campaña, lo que tú has dicho, llega un momento que por cualquier cosa eso pues de repente tiene éxito o se queda ahí, luego en los años lo recupera alguien, entonces sí que lo tiene. Quiero decir que a veces hay ideas muy buenas, pero por lo que sea, pues no, que no hay desde los colectivos, pues que no creo que podamos hacer la receta del éxito. Es decir, mira, esto lo tenemos que hacer así y así se nos unirá a muchas personas y esto va a ser, porque eso ya se habría hecho más que nada. Pero que hay un montón de factores que no dependen de nosotros. No nos queda otra que seguir haciendo lo que podamos y esperar que no caigan sapo roto. Sí, mira, el ejemplo es, por ejemplo, con la gestión fiscal, hay un ejemplo, lleva haciéndose aquí en España desde el año 83 o 81, y me acuerdo en Madrid ya estaba pues viniéndose abajo la campaña, pues ya ahora hay que tirar por otras cosas, ha empezado el 15 y de repente la plataforma por la desobediencia civil apuesta por la gestión fiscal y se relanza, pero gracias a que hay una experiencia de ahí de muchos años, se puede adoptar como estrategia, se sabe cómo recurrir, como tal, se puede adoptar. Si no hubiera estado esa experiencia, a lo mejor pues tendría que haberse planteado otro debate más lento o... Yo tengo la constancia de metodología, de constancia. Una de las cosas para mí que tuvo relaciones maravillosas es que ahí no se paraba. Que había un horizonte que había 5 minutos y luego había 10, había 2 años, 8, o sea, esa constancia de seguir adelante con la metodología, con todo, sobre todo la metodología que era diferente. Si hubiera habido sumisos muy violentos, hubiera sido demasiado. La constancia es mirador en ese sentido, pero ahora no. Que no hay que esperar a que venga la mayoría, hay que crear. Claro, y lo que hablamos antes también del objetivo, un objetivo sencillo y unitario que permita definir con pocas cosas muy claramente qué es lo que se busca. Incluso, si me permitís la broma, aun mientras vamos intentando encontrar las claves o la clave de esa evolución, la historia nos sirve para no repetir errores, ¿no? Claro. Eso sí que es una cosa que tenemos a nuestra disposición. Darte una clave del éxito, no, pero saber las cosas que no debes de hacer, pues probablemente eso. Sí, ahí históricamente, por ejemplo, recordando un poco los casos que he citado yo en el libro, hay en 1919 dos casos ahí muy próximos en el tiempo y en el espacio, en Corea y en China, como el movimiento, los dos contra el imperialismo japonés, y cómo en Corea fracasa y en China tiene más éxito. Y es porque en Corea se ciñe más a métodos de persuasión, de métodos de protesta, manifestaciones y tal, más encarados a publicitar la situación en el exterior, y en China se basa en boicots económicos que crean un problema económico, comercial con Japón. Incluso
También se niegan a hablar con los japoneses que están allí con los soldados y a recogerles el dinero, aceptar dinero japonés, todo. Y ya ese cambio ya es el debate que hay en esos años 20 y 30 de la persuasión y la coerción, cómo se trata no solamente ya de un tipo de método, sino ya métodos más coercitivos, más fuertes. Y luego otro ejemplo histórico es en 1944 en El Salvador, Nicaragua y Guatemala hay 3 dictadores. Y ¿cuál es el primero? En Guatemala, contra Ubico, hay un movimiento basado en huelgas y en manifestaciones, derrocan a Ubico. Se extiende a El Salvador y a Martínez, pero ya al extenderse al tercer país, en Nicaragua, ya han aprendido la lección y ya logra desunir a la gente y ya fracasa el movimiento. Como muchas veces tampoco se puede crear una receta, una fórmula mágica. También en la primavera árabe hace 3 años también se vio. Empezó a extenderse y luego ya, claro, empezaron los gobiernos a actuar más duramente porque habían caído ya 2 o 3. Son los 9 minutos que queréis ir cerrando. Yo creo que el futuro hay, ¿no? Sí. Estoy esperando el debate del viernes que viene, que han dicho un montón de colectivos que van a venir. Una sorpresa. No sé qué esperan ellos. No sé muy bien tampoco si nosotros sabemos que vamos a... Y quiero saber qué sale de ahí. Porque además vienen colectivos muy diversos y... Bueno, yo creo que puede salir algo interesante y vamos a ver, no lo sé. Bueno, pues yo para acabar una reflexión pues sobre de lo que sirve la historia de la no violencia. Si tenemos conocimiento de la historia de los movimientos no violentos, de las teorías, y pues tenemos formas de enfrentarnos a resolver los conflictos que tengamos, tenemos esas herramientas porque forman parte de la cultura. Si se recupera nada más de la historia la parte violenta, pues la forma de enfrentarse culturalmente es violenta, porque hay una parte también de cultura de movilización, y esa cambia en el siglo XVIII de una manera, en el XIX cambia, se crea la manifestación, se crea la huelga, se crean otras cosas que no había antes, y en el siglo XX muchas de estas nuevas formas se institucionalizan, pasan a ser parte del sistema y se crean otras, y a lo mejor ahora pues estamos viendo otros momentos de que hay formas más institucionalizadas y se están creando otras que surgen de otras necesidades. Bueno, pues gracias por tu poco de mental. Gracias a vosotros por venir, invitarme. ¿Cómo se llama la autora esta que se nombró al final? ¿La Wendy? No sé qué. Wendy Perman, la de Palestina. Bueno. ¿Escribe Sí. en español o En inglés. En inglés. Ya lo sé que no me mola fumar.